calor, sino para hablar de la Patagonia y cuál es el pronóstico allí, porque dicen quienes están luchando hace tanto tiempo contra el fuego que solo una buena y larga lluvia va a poder apagar los fuegos, los distintos focos, que ya llevan quemadas más de 35.000 hectáreas. La situación se reavivó en las últimas horas, por eso estamos en contacto con Rodrigo Saliba. ¿En qué lugar ahora, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Silvia, buenas tardes. Estamos aproximadamente a unos 25 kilómetros al norte de lo que es la localidad de Cholila. Esta es una de las 4 quizá cabezas grandes que tiene este incendio. No podemos hablar de focos, Silvia, porque son múltiples focos, pero para que se entienda hay 4 cabezas principales. Una que camina en el Parque Nacional Los hacia el sur. La otra que camina Parque Nacional Los Alerces hacia el lado chileno. Otra que es esta, que como ves tiene múltiples focos. Y una cuarta, que es la que preocupa a Cholila, porque esto está soplando hacia el sur, es la que viene del otro incendio, del incendio que hoy cumple 22 días, el que afectó tan fuertemente la localidad del Hoyo, del Hoyo y de Puyén. El incendio del Parque Nacional Los Alerces, Silvia, 47 días lleva. Y como vos bien marcabas, ha quemado, me animo, bastante más de los 35.000 hectáreas. Ahora una jornada de a ratos con viento, ahora ha aflojado el viento. Lo explicábamos hoy a la mañana. Cuando uno ve la columna que sale recta para arriba, como se ve ahora en la imagen que les está dando Ariel Carreras, podemos analizar 2 cosas. Una, que como sale recta, hay poco viento, después se dispersa más arriba, y después cuando sale así de color tan negro es que está haciendo alta combustión. En este caso, una zona de forestación de pinos. Cuando nosotros vemos que se empiezan a acostar las columnas, eso marca de alguna manera que entra mucho viento y, como venimos hablando desde hace varios días, le da mayor oxigenación al fuego y mayor voracidad. En este caso, fíjate la imagen, ¿no? Fuego a pleno y con mucha combustión, porque estamos hablando de una forestación de pinos, de esta especie introducida, en este caso en la Patagonia Argentina. También, lamentablemente, se siguen quemando miles y miles de hectáreas de bosques milenarios, de alerces, de coihues, de cipreses, y eso duele realmente mucho. Te escuchaba decir con respecto al tema del clima, acá todos miramos para arriba, Silvia, a ver en qué momento puede llegar lluvia, que lamentablemente en la cantidad que se necesita no se ve. Por eso el trabajo sigue siendo un trabajo a total destajo por parte de brigadistas, por parte de bomberos voluntarios, por parte de han terminado siendo una especie de brigadistas, lo decíamos, organizando sus camionetas con los tanques grandes, con las bombas, pero bueno, acá realmente preocupa mucho, Silvia, y una de las cosas que preocupa es el avance de esa columna. A ver, le voy a pedir, mira, Ari, ¿la podés mostrar por arriba de la camioneta nuestra desde acá? Esa columna que van a ver al fondo es la columna del otro incendio. Acá se dice que si no llega la lluvia, se van a terminar juntando los 2 incendios. Y en el medio, lamentablemente, está ese valle que hemos mostrado tanto y que ya ha estado en jaque durante varios días, que es el Valle de Cholila, con la localidad de Cholila y la zona de Villa Lago Rivadavia. Pero uno cuando recorre, hemos hecho cantidad de kilómetros, Silvia, ustedes lo saben muy bien. En algunos casos son caminos realmente muy complicados, complejos, en los que tenemos que estar todo el tiempo alerta a través de aplicaciones que tenemos, pero principalmente mirando el comportamiento del fuego, porque obviamente tenemos que tener, como le pasa a los brigadistas, una ruta de escape. Por eso es bueno para entender de que hay lugares en los que lamentablemente no se pueden poner cientos de brigadistas, porque tiene que haber un plan para poder extraerlos. Hemos hablado a lo largo de muchos incendios y de varias situaciones límite, pero realmente límite, en donde podrían haber perdido la vida algunos brigadistas. Es más, sobre este camino
que tiene todavía bastante recorrido. Nosotros hicimos mucho a un punto que llegamos a un lugar que era absolutamente quemado, Silvia. Hay una familia Coronado, a varios kilómetros de acá. Hace un rato salía una ambulancia 4x4, según tenemos entendido, extrayendo algún amigo o familiar de esa zona que habría tenido alguna lesión producto de tratar de defender una casa. Claro. Una casa de zona rural que nos dicen que se ha salvado, pero que el fuego literalmente la abrazó, Silvia. Rodrigo, veíamos ahí, hoy no se ve tanta actividad con los aviones o con los helicópteros, o por lo menos no en esta zona. No, en este sector no, sí los estamos escuchando hacia atrás, porque fíjate esto, tenemos fuego de este lado y lo que te decía de estar muy atento. Detrás de este pinar, a unos cientos de metros, sabemos que hay fuego, porque lo hemos visto, por eso estamos muy atentos a mirar. Para aquel lado, sí estamos escuchando actividad aérea. Volvemos a lo mismo, acá lo que se hace es marcar prioridades, Silvia. Y hoy las prioridades siguen siendo defender las vidas humanas y las casas, tanto lo que es Cholila como Villa Lago Rivadavia, como aquellos pobladores que están metidos mucho más adentro de la montaña. Lamentablemente hay que tomar prioridades y uno ve con impotencia esto, por ejemplo. En estos focos no hay gente trabajando, Silvia, porque no son prioridades. Para que se entienda cómo está trabajando, hoy el viento se presenta en dirección a lo que es el sudeste, de alguna manera todavía muy lejos, caminando hacia la zona de la localidad de Esquel, todavía lejos. Esto lo decimos hoy, como también lo dijimos cuando arrancamos esta cobertura. Está lejos el fuego, pero cuando empiece a influir la temperatura, hoy donde estamos nosotros cerca de 25 o 26 grados, con un índice de humedad que no supera el 10%, y sabiendo que para la tarde se espera viento, uno no puede calcular en qué velocidad avanza, pero sí tenemos totalmente claro que cuando le pega el viento, el avance es desmedido, totalmente desmedido, y ahí es a lo que se complica y que genera obviamente la preocupación. Ayer a la noche este valle de Cholila quedó literalmente rodeado de fuego, de lo que venía del oeste, lo que tiene sobre su ladera sur y lo que te contábamos, que está entrando la columna que viene del Valle del Blanco. Tremendo. Esa columna que ya llegó al límite de la ruta 71. Para llegar a Cholila hay tres maneras de llegar. ¿La cortaron ayer? Ayer se cortó preventivamente, sí, literalmente llegó al asfalto. Llegó al asfalto, lo lograron defender, pero bueno, estuvo cortada y eso marca el avance. Un incendio que arrancó lejos de acá, ¿eh? Para el que conoce, es un incendio que arrancó en Puerto Patriada, afectó el Hoyo, afectó Epuyén y siguió trabajando sobre la montaña para finalmente avanzar y verlo ya desde este lado, desde la localidad de Cholila. No, tremendo, y además recién se veía ahí unas llamas altísimas por encima de los árboles detrás tuyo. Muy impactante cómo de golpe se reaviva o se prende algo y se ve no solo el humo negro, sino también las llamas altísimas. Sí. Ahora, en cualquier momento, esto es constante, ¿eh? Uno lo mira con un montón de impotencia. Sí. En este caso, a ver, y lo digo personalmente, esto no duele tanto porque son pinos. Es una especie introducida para forestación, pero la imagen lo marca. Cuando corona, ¿qué significa cuando corona? Cuando se prende el árbol completo, llega a duplicar o triplicar la altura del mismo árbol. Fíjate, cuando hablamos del tema del viento, tal vez tenés una brigada trabajando en el avance de eso y tenés esa altura de llama. Viento, esa llama genera los focos secundarios y que se acueste de alguna manera, y es donde más de una vez los brigadistas pueden quedar encerrados. Hoy estuvimos con brigadistas de la provincia de Río Negro. Acá están llegando brigadistas de todos lados porque se necesitan más manos, pese a que lo que se puede hacer como un humano, y lo hemos dicho una y mil veces, es realmente muy poquito, pero también se necesita el recambio. Han llegado brigadistas de diferentes lugares del país y
días para venir a retomar el trabajo de aquellos que están hace muchos días. Y hoy, en este camino hacia el fondo, que nosotros salimos por un tema de precaución porque estaba prendido de los dos lados, ahí nos encontramos con chicos del Servicio Provincial de Río Negro y que habían estado trabajando en este paraje que te decía de la familia Coronado, donde aparentemente hubo alguna extracción hace un rato de alguien que podría haber estado herido, no tenemos la confirmación, y nos contaron cómo vivieron esa experiencia en primera persona. No sé si querés, sí, de paso dale. lo compartimos. Lo escuchamos. Estos días estuvo muy complicado. Nosotros estuvimos trabajando en el sector 3, en el valle de la Laguna Froilán. Utilizamos este acceso para acceder a donde está la familia Coronado y otras familias más. Es una de las familias evacuadas. Exactamente, sí. Entre ayer y hoy, ayer y anteayer también se fueron evacuando animales y las familias. Estuvimos trabajando allá adentro, persiguiendo la cabeza de este incendio, digamos. Y por el comportamiento errático y la meteorología se hizo muy complicado, digamos, alcanzar a cerrarlo. Así que tuvimos que abocarnos a defender las viviendas y los puestos. Por suerte fue exitoso, digamos, el repliegue también de la gente, de los animales, de las viviendas. Desgraciadamente el valle se está quemando por completo, al punto tal de que esta noche avanzó al Pinar, que bueno, es el acceso a ese valle. Y hoy esta madrugada, siguiendo las directivas de parques nacionales, del ICE, nosotros, bueno, nos abocamos a parar este frente que entraba por el Pinar y venía quemando en retroceso, así que lo agarramos justo a tiempo para que no pase más cerca de la población y los campos que están aquí abajo. Muchísimo foco secundario, muchísimo cambio de viento y ráfagas muy intensas y largas, entonces quizás con un frente de altas llamas, digamos, venía tirando focos secundarios a esos 200, 300 metros, 400 metros y hay faldeos enteros que llegó a comérselos en media hora. No hay que bajar la cabeza, hay que seguir y a la hora de que se complican las cosas sabemos que la prioridad está en nuestra seguridad y en la seguridad de la gente y después todo lo que sería interfaz y viviendas y puestos ante todo, digamos. Bueno, ahí el testimonio, ¿no? Clarísimo, cuáles son las prioridades para los que están trabajando allí, Rodrigo. Sí, fíjate, de un momento para el otro en los diferentes focos que tenemos acá y me animo a decir que esto no debe llegar ni al 1% de la inmensidad que tiene este incendio forestal, cómo se reactiva. Estamos, te digo, de esa imagen, de ese foco, en este caso tenemos uno muy cerquita a la izquierda, pero de aquel debemos estar a más de 1 kilómetro y fíjate cómo se ven las llamas. Mira, a ver, para que se entienda un poco esto, hoy les tratábamos de dar una explicación. Este animal, la hidra de la mitología, que es este animal de varias cabezas, sí. Bueno, para graficarlo, estos incendios son algo parecido a eso. ¿Por qué? Porque la hidra habla en la mitología que le cortás una cabeza y aparecen dos más. Bueno, así es el comportamiento de los incendios. Los brigadistas atacan un lugar, quizá lo pueden contener, quizá no, pero atacan ese lugar y meten los recursos y al mismo tiempo, al lado, a los diferentes lados, aparecen otros rebrotes. Está caliente, producto de cuando sopla el viento y vuelan las pavesas. Es un trabajo, nuevamente, y no me voy a cansar de decirlo, maratónico por parte de los brigadistas, principalmente en algunos casos mano a mano, sumado a los medios aéreos. Nos dijeron que hay 10 medios aéreos abocados a este incendio, pero es un trabajo maratónico que muchas veces funciona, otras muchas veces, y me animo a decir en la gran mayoría, y no porque no lo hagan bien los brigadistas, sino por el comportamiento del fuego, muchas veces en su gran mayoría no terminan resultando. Es que es muy desigual. Totalmente desigual. Vos Tremendo. Fíjate cómo en esa imagen, desde que arrancamos, cómo va cambiando el comportamiento. Y lo que decíamos también, uno puede saber que va a soplar 30 kilómetros de viento, pero ahí adentro, con la temperatura, el fuego genera sus propias tormentas. Mira, Silvia, y esto lo habíamos mostrado con Dex y me parece importante. Vení, Ari. Lo que se está quemando ahora en ese momento que tiene alta combustión, sí, es algo como este lugar, que es una forestación de pinos. Sí. Especie introducida. Pero a propósito, lo que es el piso, Silvia. Claro, pero a propósito, esto tiene las piñas que salen también encendidas y como proyectiles. Esto lo hemos visto en otro tipo de incendio forestal. Y eso es tremendo.
Porque eso viaja con el viento a mirá. distancia. Mirá lo que es el piso. No, claro. Ya lo Combustible, ves. total. Es combustible neto. El temor grande es cuando entran los pinares en las especies autóctonas, el alerce, el ciprés, el coihue, avanza más lento. Hay casos en que tienen follaje abajo, mosqueta, caña coligüe, que también tienen alta combustión, pero sobre lo que son las especies autóctonas la combustión es un poco más lenta. Pero acá En tenés el caso resina. tienen una gran cantidad de resina y lo acabamos de mostrar cómo es el piso. pinocha. Bueno, eso es lo que pasa ahí adentro. Claro. Es activación y activación Te perdemos de rato. panorámica. Ahí va. Ahí te Fíjate que en recuperamos. esta panorámica podemos contar 1, 2, 3, 4. Entiendan que la señal es bastante inestable en la zona. Tenemos también equipos satelitales, pero bueno, lo perdemos a Rodrigo en este relato más que claro, porque además lo estamos viendo, él nos está contando, vemos allí las distintas columnas, pero además en algún momento se enciende una que se ven las llamas por encima de la vegetación y nos da la sensación además que sigue avanzando, ¿no? Incluso hasta donde está nuestro compañero ahí trabajando. Y sabemos que debajo de esa imagen y esa llamarada tremenda hay gente que está luchando contra el fuego, como esta imagen que estamos viendo acá, que en este caso es un fuego más moderado, que están haciendo allí un cortafuego, pero las condiciones en las que están los brigadistas realmente es tremendo, por eso está bien lo que contaba Rodrigo, ¿no? El recambio. Están cortando allí, fíjense, parte de la vegetación para que no prenda tanto o no prenda en altura y tratar de contener en algún sector. Muy desigual la pelea, pero no se puede parar, no se puede dejar de hacer, por más chiquito que sea. A lo mejor esa tarea del brigadista va a terminar cortando el camino de un fuego que puede alcanzar una casa, que puede alcanzar una escuela, que puede alcanzar un animal. Lo que está pasando con la fauna es tremendo también. Sabemos que hay desplazamiento de fauna autóctona, pero también hay algunos animales que se